En la figura puede verse el diagrama de sólido libre de un punto sometido a la acción de 4 fuerzas. Determinar el módulo de la fuerza incógnita F4 y los ángulos que forma con los 3 ejes de coordenadas, si el punto está en equilibrio. Se nos pide determinar la magnitud de la fuerza 4 y los ángulos directores, es decir, los ángulos que dicha fuerza forma con los ejes X, Y, Z respectivamente. Recordemos, la fuerza es igual a su módulo multiplicado por un vector unitario. A su vez, el vector unitario es un vector entre el módulo de este. Bien, si nosotros elaboramos el diagrama de cuerpo libre, tomaremos en cuenta a la fuerza 1. La fuerza 1, cuyo módulo es 200, está sobre el eje Z. Por lo tanto, para escribir la fuerza 1 en forma vectorial, consideraremos que en X, en Y no tienen componentes, por eso estamos colocando 0, y en Z la componente es 200 newtons y que está apuntando hacia abajo. Por eso hemos colocado menos 200K. La fuerza 2, cuyo módulo es 250 newtons, lo expresaremos vectorialmente como el módulo de dicha fuerza por un vector unitario en la dirección OA. Bien, por lo que lo primero es determinar el vector OA. Si trabajamos con las coordenadas del punto de llegada A y las del punto de partida, que son el origen de coordenadas, tenemos que el vector OA es 1i 3j 0k. El módulo de dicho vector es la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. En esta oportunidad, raíz cuadrada de 10. El vector unitario en la dirección OA será el vector OA entre el módulo de este. La fuerza 2 es 250 newtons multiplicado por el vector unitario. Si racionalizamos el denominador multiplicando ambos miembros por la raíz cuadrada de 10 y simplificando, tenemos que la fuerza 2 es 25 raíz de 10 multiplicado por el vector unitario OA y más 3J más 0K. Para determinar la fuerza 3, debemos multiplicar su módulo, 150 newtons, por el vector unitario OB. En este caso, para determinar el vector unitario en la dirección OB, no podemos considerar el criterio que hemos estado empleando, puesto que no tenemos coordenadas del punto B. Por lo tanto, para identificar al vector unitario OB, aplicaremos un criterio alternativo y es trabajar con los ángulos directores. Bien, eso significa que el vector unitario OB será el coseno de teta sub x por y, el coseno de teta sub y por j y el coseno de teta sub z por k, siendo teta x, teta y y teta z los ángulos directores. Los ángulos directores son los ángulos que, en este caso, el vector OB forma con el eje X, teta sub X, y de acuerdo a las características gráficas será 90 grados. El ángulo teta sub Y es el ángulo que OB forma con el eje Y y
por el problema tenemos que sería 60 grados. Además, el ángulo θ sub z será 30 grados. Estos son los ángulos directores, los ángulos que OB forma con los ejes OX, OY y OZ respectivamente. El vector unitario será el coseno de θ sub x por y más el coseno de θ sub y por j más el coseno de θ sub z por k. La fuerza, por lo tanto, es la magnitud 150 newtons por el vector unitario hallado en esta oportunidad usando los cosenos directores. Determinamos el coseno de 90, 60 y 30 grados, de tal modo que ya podemos escribir a la fuerza 3 como 0i 75j y 75 veces la raíz de 3 por k. Solamente queda por determinar la fuerza 4 en forma vectorial. La fuerza 4, de la cual no conocemos, no tenemos ninguna característica, será la componente en x por y, la componente en y por j y la componente en z por k. Como el sistema está en equilibrio, la suma de las cuatro fuerzas debe ser igual a 0. Primera ecuación. Sumaremos las componentes en x de cada una de estas cuatro fuerzas. La fuerza 1, su componente en x, 0, de la fuerza 2, de la fuerza 3 y la componente x de la cuarta fuerza. La suma debe ser 0 y esta es la primera ecuación. De esta primera ecuación determinamos la componente x de la fuerza x. Aplicamos también suma de fuerzas en y igual a 0. Aplicando el mismo criterio, vamos sumando las componentes y de cada fuerza. La suma tendrá que ser también igual a 0. Esta es la segunda ecuación. De esta ecuación despejamos la componente y de la fuerza 4. Por último, sumaremos las componentes z, las componentes verticales de cada una de las fuerzas. Sumamos las componentes verticales y determinamos la ecuación número 3. De esta ecuación despejaremos la componente z de la fuerza 4. Se ha determinado las tres componentes de la fuerza 4. Como ya tenemos las componentes de la fuerza 4, vamos ahora a calcular el módulo de esta fuerza. Como sabemos, el módulo de la fuerza es la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. Si nosotros efectuamos la operación, habremos calculado el módulo de la fuerza 4. Escribimos este resultado con 3 decimales, 329.567 newtons. Los ángulos directores. Para calcular o determinar los ángulos directores que la fuerza 4 hace con cada eje, consideraremos lo siguiente. El ángulo θ sub x será el arco coseno de la componente x
entre el módulo de la fuerza. Sustituyendo, determinamos el ángulo que la fuerza forma con el eje X. En esta oportunidad, considerándolo también con 3 decimales, es 103.880 grados. La fuerza forma con el eje Y un ángulo que se determina aplicando arco coseno de la componente Y dividido entre el módulo de la fuerza. El arco coseno de la componente Y entre el módulo de F4 es 161.301 grados. Por último, nos queda determinar el ángulo director con el eje Z. Aplicando también arco coseno, llegamos a determinar que el ángulo que forma la fuerza 4 con el eje Z es 77.720 grados. Tenga en cuenta que el número de decimales será la cantidad que se nos indique en la condición del problema. Gracias.